Hubo un tiempo en que estas ciudades estaban llenas de vida. Sus habitantes construyeron templos, monumentos y sistemas avanzados que desafiaban su época. Pero hoy, solo quedan ruinas y silencio. ¿Qué les ocurrió? ¿Cómo pudo desaparecer una civilización entera? Desde el misterioso Valle del Indo hasta la enigmática isla de Pascua, bienvenidos amantes de la historia, hoy exploraremos 4 grandes civilizaciones que un día dominaron su mundo, y luego, simplemente, desaparecieron. Descubriremos qué causó su colapso y si nuestro mundo podría enfrentar un destino similar. Prepárate para un viaje a través del tiempo, porque lo que estás a punto de descubrir, podría cambiar la forma en que ves nuestra propia civilización. La desaparición de la civilización del Valle del Indo. Hace más de 4000 años, una de las civilizaciones más avanzadas del mundo floreció en lo que hoy es India y Pakistán. Conocida como la civilización del Valle del Indo, sus ciudades, como Mohenjo-Daro y Harappa, eran sorprendentemente modernas, calles bien planificadas, sistemas de drenaje avanzados y una economía basada en el comercio. Pero algo ocurrió. Para el año 1300 a.C. esta gran civilización se desvaneció. Sus ciudades fueron abandonadas, sus edificios quedaron en ruinas y su escritura, aún hoy indescifrable, dejó más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió con ellos? Veamos las principales hipótesis. Cambio climático y el río Sarasvati. Los estudios geológicos sugieren que un cambio climático severo afectó a esta civilización. Se han encontrado pruebas de que el río Sarasvati, una de sus principales fuentes de agua, se secó debido a un cambio en los monzones y la actividad tectónica. Imagina una sociedad que depende completamente de los ríos para su agricultura y su comercio. Sin agua, la vida se vuelve insostenible. Algunas comunidades pudieron haber migrado hacia otras regiones, mientras que otras simplemente no sobrevivieron. 2. Invasión de los arios, un mito o una realidad. Una teoría popular durante el siglo XX fue que los arios, un grupo indoeuropeo, invadieron y destruyeron las ciudades del Valle del Indo. Esta hipótesis se basa en textos védicos que mencionan conflictos con poblaciones anteriores y en esqueletos encontrados en Mohenjo-Daro que parecían haber muerto violentamente. Pero los arqueólogos modernos cuestionan esta teoría. No hay evidencia de una gran batalla ni de destrucción masiva. Más bien, parece que la civilización se fue desmoronando poco a poco. 3. Colapso económico y político. Otro factor pudo ser el colapso del comercio con Mesopotamia, uno de sus principales socios comerciales. Durante siglos, el Valle del Indo intercambió bienes como cerámica, marfil y tejidos con ciudades mesopotámicas. Pero cuando Mesopotamia entró en crisis, el comercio se redujo drásticamente. Sin una economía fuerte, la estructura política y social pudo haber colapsado, haciendo que las ciudades fueran abandonadas poco a poco. A pesar de estas teorías, hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué su escritura sigue sin ser descifrada? Si la entendiéramos, podríamos saber más sobre su historia y su posible colapso. ¿Realmente desaparecieron o simplemente se fusionaron con otras culturas? Algunos creen que los descendientes del Valle del Indo podrían haber influido en las civilizaciones védicas posteriores. ¿Qué ocurrió exactamente en Mohenjo-Daro? Algunos cuerpos fueron encontrados con niveles extraños de radiación, lo que llevó a teorías descabelladas sobre desastres desconocidos. El fin de la civilización del Valle del Indo sigue siendo un enigma. Probablemente fue una combinación de factores: cambio climático, crisis económica y migraciones masivas. Sin embargo, sus avances en urbanismo, ingeniería y cultura continúan asombrando a los historiadores. El misterio del colapso de los mayas clásicos. Introducción. Durante más de 1500 años, los mayas dominaron Mesoamérica. Construyeron grandes ciudades como Tikal, Palenque y Copán, desarrollaron un calendario preciso y avanzaron en matemáticas y astronomía. Su influencia se extendió desde el sur de México hasta Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. Pero,
Alrededor del siglo IX después de Cristo algo cambió. En menos de 200 años, muchas de sus ciudades fueron abandonadas, los templos quedaron cubiertos por la selva y su civilización entró en declive. ¿Qué causó el colapso de los mayas clásicos? Aquí exploraremos las principales hipótesis. 1. Sequías extremas y el cambio climático. Los registros geológicos muestran que entre los años 800 y 1000 después de Cristo la región sufrió una de las peores sequías en siglos. Los mayas dependían de las lluvias para llenar sus reservas de agua, ya que la zona carece de ríos grandes. Sin agua, la agricultura colapsó, lo que llevó a hambrunas y migraciones masivas. Además, se han encontrado evidencias de que la deforestación intensificó el problema. Talaban grandes áreas para la construcción de templos y agricultura, lo que pudo haber alterado el clima local. 2. Sobrepoblación y agotamiento de recursos. A medida que las ciudades crecían, necesitaban más alimentos, agua y tierras para cultivar. Algunos expertos creen que la población maya llegó a 10 o incluso 15 millones de habitantes. El problema es que los suelos de la región no son muy fértiles y la sobreexplotación los agotó. Sin suficiente comida, comenzaron los conflictos internos y muchas ciudades fueron abandonadas. 3. Guerras internas y caos político. Los mayas no eran un imperio unificado, sino una red de ciudades-estado que a menudo peleaban entre sí. Las inscripciones en estelas mayas muestran que hubo una gran cantidad de guerras en los siglos 8 y 9 después de Cristo. Con ciudades destruidas y líderes derrocados, el caos político pudo haber acelerado el colapso de la civilización. 4. Factores sociales y religiosos. Algunas teorías sugieren que, al enfrentar crisis económicas y climáticas, la gente pudo haber perdido la fe en sus gobernantes y en sus dioses. Los reyes mayas eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. Pero si las cosechas fallaban y las sequías continuaban, la gente pudo haber dejado de creer en ellos y abandonado las ciudades en busca de nuevas oportunidades. ¿Los mayas realmente desaparecieron? Aunque muchas de sus grandes ciudades colapsaron, los mayas no se extinguieron. Sus descendientes siguen vivos hoy en día en México, Guatemala y otras regiones de Centroamérica. Lo que ocurrió fue un cambio en su forma de vida. En lugar de grandes centros urbanos, se dispersaron en comunidades más pequeñas. El colapso de los mayas clásicos probablemente fue causado por una combinación de sequías, sobrepoblación, conflictos internos y cambios sociales. El colapso de la civilización de la isla de Pascua. En medio del Océano Pacífico, a más de 3.500 kilómetros de la costa de Chile, se encuentra Rapa Nui, mejor conocida como la isla de Pascua. Este remoto lugar es famoso por sus moais, enormes estatuas de piedra que representan a los ancestros de su pueblo. Pero detrás de estos impresionantes monumentos se esconde un gran misterio. ¿Qué ocurrió con la civilización que los construyó? Cuando los europeos llegaron en el siglo XVIII, la isla estaba en crisis. ¿Cómo una sociedad capaz de crear estas impresionantes estatuas colapsó tan drásticamente? 1. La sobreexplotación de recursos, el desastre ecológico. Durante siglos, los habitantes de la isla de Pascua vivieron de la pesca, la agricultura y los recursos naturales de la isla. Pero, según los estudios arqueológicos, en algún momento entre los siglos XV y XVII, el ecosistema colapsó. La evidencia muestra que los árboles de la isla fueron talados en su totalidad. ¿Por qué? Para mover los moais, se cree que los troncos se usaban como rodillos o palancas para trasladar las enormes estatuas. Para construir canoas, sin árboles, la pesca en alta mar se volvió imposible. Para leña y construcción, sin madera, la vida se volvió más difícil. Sin árboles, el suelo perdió su fertilidad, lo que llevó a la escasez de alimentos. La población, que se estima en más de 15.000 personas en su auge, comenzó a disminuir rápidamente. 2. Guerras y colapso social. La crisis ecológica no solo trajo hambre, sino también conflictos internos.
Los clanes de la isla, que antes trabajaban juntos para construir los moais, comenzaron a luchar por los pocos recursos que quedaban. Los relatos orales de los descendientes de Rapa Nui hablan de una época de guerras tribales, en la que muchos moais fueron derribados intencionalmente por los propios habitantes como símbolo de derrota de sus enemigos. Algunos estudios incluso sugieren que la hambruna llevó a casos de canibalismo, aunque esto sigue siendo debatido. 3. Enfermedades y esclavitud, el impacto europeo. Cuando los europeos llegaron a la isla en el siglo XVIII, la civilización ya estaba debilitada. Pero su llegada empeoró aún más la situación, enfermedades como la viruela y la sífilis se propagaron rápidamente, reduciendo aún más la población. En 1862, barcos esclavistas peruanos capturaron a cientos de isleños, llevándolos a trabajar en plantaciones en Sudamérica. Los pocos que regresaron trajeron más enfermedades, terminando de devastar a la población. Para finales del siglo XIX, solo quedaban unos cientos de habitantes y gran parte de su cultura y conocimiento se habían perdido. El misterio de los moais, ¿cómo los movieron? Uno de los mayores enigmas de Rapa Nui es cómo transportaron los moais, que pesan hasta 80 toneladas. Las teorías más aceptadas incluyen uso de troncos como rodillos. Un sistema de balanceo con cuerdas. Estudios modernos han demostrado que con suficiente gente y un buen sistema de cuerdas, las estatuas podrían haberse caminado en posición vertical. A pesar de su colapso, el pueblo Rapa Nui nunca desapareció por completo. Hoy en día, sus descendientes siguen viviendo en la isla y luchan por preservar su cultura. El misterio de los Anasazi, la civilización que desapareció. En el suroeste de los Estados Unidos, en las regiones de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, floreció una misteriosa civilización, los Anasazi, hoy llamados pueblo ancestral por sus descendientes. Estos pueblos construyeron increíbles ciudades en acantilados, como Mesa Verde y Chaco Canyon, con sistemas de riego avanzados y una cultura sofisticada. Pero, en el siglo XIII, sus ciudades fueron abandonadas repentinamente. ¿Qué ocurrió con los Anasazi? ¿Por qué dejaron sus hogares? Exploraremos las principales teorías sobre su desaparición. 1. Sequías devastadoras y cambio climático. Los Anasazi dependían de la agricultura, especialmente del maíz. Pero los registros climáticos muestran que entre 1275 y 1300 después de Cristo el suroeste de Estados Unidos sufrió una de las peores sequías de la historia. Los ríos se secaron. Las cosechas fallaron. El hambre y la escasez se hicieron insoportables. Sin recursos suficientes para todos, la población comenzó a migrar, dejando atrás sus impresionantes ciudades en los acantilados. 2. Conflictos y guerras tribales. La falta de alimentos probablemente generó conflictos entre diferentes grupos. Evidencias arqueológicas sugieren que, en los últimos años de los Anasazi, hubo un aumento en la construcción de fortificaciones y murallas defensivas. También se han encontrado restos humanos con signos de violencia extrema, lo que sugiere enfrentamientos entre tribus. Algunos historiadores creen que grupos enemigos los atacaron, forzándolos a abandonar sus tierras. 3. Problemas internos y colapso social. Otra teoría sugiere que la sociedad Anasazi pudo haber colapsado desde adentro. Los Anasazi tenían una estructura social compleja, con líderes religiosos y élites que gobernaban sus ciudades. Pero, cuando las sequías golpearon y los recursos se agotaron, la gente pudo haber perdido la fe en sus gobernantes, abandonando las ciudades en busca de mejores oportunidades. 4. ¿Realmente desaparecieron? Aunque dejaron sus ciudades, los Anasazi no desaparecieron por completo. Sus descendientes, como los Hopi, Zuni y Pueblo, siguen viviendo en el suroeste de Estados Unidos conservando muchas de sus tradiciones. Ellos dicen que sus ancestros no colapsaron, sino que migraron y se adaptaron a nuevas formas de vida. A lo largo de la historia, grandes civilizaciones han surgido, alcanzado su máximo esplendor y, eventualmente, colapsado.
Los casos del Valle del Indo, los mayas, la isla de Pascua y los Anasazi nos muestran que ninguna sociedad es invulnerable. Hasta la próxima, amantes de la historia.